el alcalde Bobby Matos manifiesta, ¿no?, que son 2.4 kilómetros cuadrados que se le determina que es la franja de discusión que ellos alegan que le corresponde a San Martín de Porres. Sin embargo, ustedes alegan que es de Independencia y obviamente ustedes han venido cobrando inclusive arbitrios y dando licencia de funcionamiento a los locales comerciales. No, claro, a ver, el tema es que cómo se valida el derecho, no, cómo lo que uno dice o pretende se sustenta en la realidad, ¿no es cierto? Entonces hay que empezar por entender eso. Entonces lo que yo le comentaba, o sea, en nuestro país, nuestra Constitución define cómo se crean las regiones, las provincias, los distritos, y dice se crean por ley. Y los distritos tenemos una ley de creación. Esa ley de creación define nuestros límites. En el caso de Independencia, nuestra ley de creación del año 1964 define que nuestro límite por el oeste es la Panamericana Norte. ¿Correcto? Luego, varios años después, se crea el Distrito de los Olivos. Y cuando se crea el Distrito de los Olivos, la ley de creación del Distrito de los Olivos dice, limitan por el este. O sea, lo que para Independencia es el oeste, obviamente para Los Olivos es el este, por la Panamericana Norte. Entonces, luego, otro argumento que nosotros sustentamos permanentemente, el año 90 hasta el 93, cuando estaba vigente la antigua ley de municipalidades, estas disputas, estas discrepancias se podían ventilar en espacio judicial. Concurrimos al espacio judicial, Independencia y San Martín. En la primera instancia, en la superior, en la suprema, en el recurso de casación, se le dio la razón a Independencia, porque en ese espacio discutimos nuestros argumentos, nuestras pruebas, todo. Y en cada instancia se validó el derecho de Independencia. Ahora, hay que entender que cuando esto ocurre, cuando dos partes aceptan ir a un foro judicial y este foro judicial emite una sentencia, entonces la tenemos que acatar, porque hay una institucionalidad que se llama la categoría de cosa juzgada cuando una sentencia se da. Eso es otro valor a este tema que está de alguna manera, algunas personas pretenden pues malinformando, crear un escenario de disputa, de controversia inexistente, ¿no? El Tribunal del Indecopi, que es un ente especializado, obviamente también manifiesta en sus pronunciamientos de que en materia tributaria el único competente es el gobierno municipal de Independencia. Entonces hay otro argumento de decir que se está pretendiendo recortar el espacio a través de este proyecto de ley. También es una mentira porque este proyecto de ley, y pues los invito a leer el proyecto, lo único que define es el límite sur-oeste, el límite sur-oeste con el distrito de San Martín, y define lo que se llama el segmento F. El segmento, ¿qué cosa es un segmento por definición? Es una línea que une dos puntos. Entonces, esa línea que une dos puntos es la continuación de la avenida Tomás Valle, desde el cruce Tomás Valle Panamericana hasta el cruce Tomás Valle Túpac Amaru. Ya, eso es la línea. Eso es lo que está definiendo la ley. ¿De qué área podemos hablar? Entonces eso es en realidad mentirle a la gente para tratar de tergiversar una realidad. Entonces cuando se dice no, pero Independencia pretendería ejercer competencia en tema tributario, señores, desde que esos eran áreas agrícolas, después terrenos industriales, el crecimiento y el desarrollo de esa zona ha sido gestionado por el gobierno municipal de Independencia, los gobiernos municipales de Independencia. ¿Quién gestionó las habilitaciones urbanas? Independencia. ¿Quién facilitó las licencias de construcción? Independencia. ¿Quién facilitó las licencias de funcionamiento? Independencia. ¿Dónde tributan estos emprendimientos? En Independencia. ¿Dónde se han ubicado las instituciones públicas? Porque algunos pueden decir, bueno, son las personas privadas, los empresarios. Las instituciones públicas, el Poder Judicial, Independencia, Ministerio Público, Independencia, RENIEC, Independencia, E-Salud, Independencia. O sea, no es una ocurrencia, o sea, hay una validación, hay un argumento, un término que usan los abogados, lo que llaman primacía de la realidad. O sea, la realidad es esa, desde que nuestro distrito se creó. Entonces, obviamente, hay algunos vecinos ya de alguna pues avanzada edad que moran en la zona,
que o sea, se sienten parte del distrito de San Martín, respetamos su opinión, su sentimiento, pero en nuestro país pues existen normas, existen leyes que tenemos que respetar. Hay que entender que San Martín es 14 años más antiguo que Independencia, 14, 15 años más o menos más antiguo que el Distrito de Independencia. Probablemente en algunas partes en el tiempo antes de que se cree el Distrito de Independencia, pues algunas de esas tierras habrán sido parte del territorio de San Martín, ¿no? Como en algunas partes los olivos existen dentro del espacio de San Martín, pero cuando se creó Los Olivos ya dejó de ser San Martín para ser Los Olivos. Si no quisiéramos aceptar ese argumento, en todo caso, y pensar que debería de valer permanentemente estos temas, sería desconocer el tema de la Constitución, y bajo ese supuesto el alcalde de Caraballo, que Caraballo es el distrito más antiguo, tiene cerca de 450 y tantos años, ¿no? Obviamente ejercería competencia pues sobre todos los otros distritos de Lima Norte, no existiría solo Caraballo, ¿no? Entonces hay cosas elementales que a veces no creo que no se entiendan, no se quieren entender, y eso está generando cierta malinformación a personas que, no teniendo la información adecuada, a veces pues emiten opinión o toman decisiones. Pero son 24 años que ya tienen con este conflicto y hasta el momento todavía no han llegado, ¿no?, a zanjar ese tema. Claro, pero ¿qué es conflicto? El conflicto es algo real, conflicto no es una... o sea, ¿quién dice que hay conflicto? ¿Dónde está el conflicto? ¿Cómo es el conflicto? ¿No? O sea, el conflicto se materializa en algo real. Señor, acá hay una mesa, esto es real, hay una mesa, ¿no es cierto? Pero ¿qué es el conflicto? ¿Es el dicho de una persona o de algunas personas? O sea, el conflicto es una categoría que existe dentro de la ley de demarcación territorial que define qué cosa es un conflicto. Aquí no existe un conflicto, nunca lo ha existido tampoco. Existe la pretensión de algunas personas que desean ejercer competencia donde no les corresponde. Ese es otro tema muy, muy diferente, ¿no? Entonces, por eso es que ellos no pueden validar su derecho ni tampoco pueden debatir con argumentos estos temas, ¿no? Porque ellos van a reclamar inclusive, alcalde, todos los impuestos que se han venido pagando si es que el Congreso obviamente le da la razón a San Martín de Porres. ¿Usted está de acuerdo en retribuir esos impuestos que ustedes ya han cobrado por más de... Es que esa es una falacia, pues eso le explico, ¿no es cierto? Es como que alguien fume una droga y comience a alucinar cosas que no existen, pues, ¿no? Eso no existe. O sea, lo que quiero entender, San Martín ha tenido 2 alcaldes sentenciados judicialmente, penalmente, por estos temas, por ejercer competencia donde no les corresponde. Porque los alcaldes tenemos 2 leyes fundamentales que definen nuestro accionar. Una, nuestra ley orgánica. La ley orgánica define qué cosa es lo que los alcaldes podemos hacer, para qué somos competentes, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que un alcalde puede hacer? Esa es su ley orgánica. Y la otra ley es la ley de creación de su distrito, la que define en qué espacio puede ejercer esa autoridad. Entonces yo soy alcalde, como es el alcalde de Ancón también es alcalde, pero yo no puedo ejercer competencia en Ancón, ni el de Ancón puede ejercer competencia en Independencia. Entonces, así de simple es. ¿Usted cree que esto es una ocurrencia? O sea, al final ya 2 alcaldes de San Martín de Porres en sus ejercicios, el alcalde Pita Fierro y otro alcalde, han sido sentenciados por estos mismos temas. Entonces lo que ocurre es que obviamente existe una amistad con el alcalde Bobby Matos, obviamente estamos construyendo la unidad de Lima Norte, aspiramos que Lima Norte pueda convertirse en la ciudad del futuro, liderando el desarrollo en nuestro país, y lo menos que queremos hacer pues hacer denuncias, generar vacancias, generar sentencias judiciales en contra de personas que en realidad deberíamos trabajar juntas para el desarrollo de Lima Norte, ¿no? Esa es nuestra posición, si no probablemente ya estaríamos enfrascados y generando una nueva sentencia judicial para inhabilitar a algún alcalde, amigo. No se trata de eso. Alcalde, el ingeniero Bobby Matos hace pocos días, el 7 de mayo exactamente, movilizó, ¿no?, a un grupo de personas del distrito de San Martín hacia una marcha al Congreso de la República justamente para reclamar sus derechos. Entonces ahí como que no hay una concordancia con lo que usted me dice, ¿no?, que está reclamando en virtud del beneficio de ambos distritos. A ver, por eso, a ver, señores, yo creo que cada uno de nosotros como ciudadanos tiene que ser responsable de las cosas que hace. Debe de ser, y como representante de su comunidad y como autoridad aún más. Aquí estamos obligados a respetar la ley todos los ciudadanos, pero las autoridades más.
¿correcto? Ahora, segundo, ¿a qué estamos obligados? A crear una cultura de paz, de convivencia, de armonía. ¿Usted cree que para mí en mi condición de alcalde sería difícil movilizar al pueblo de Independencia? ¿Por qué no lo hago? Porque de repente soy un iluso, un tonto, un inútil. Los que me conocen saben que no lo soy. Entonces, lo que yo trato de decir, lo que se hace es una actitud responsable, es una actitud seria, porque a las personas hay que conocerlas no por sus dichos, sino por sus acciones, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que si la razón me asiste, si el argumento jurídico me asiste, si el derecho me asiste, ¿por qué tengo que agarrar a palos a la gente? ¿Por qué tengo que tirarle piedra? ¿Por qué tengo que marchar? ¿Por qué tengo que asustarlos, amedrentarlos, intimidarlos? Me parece tonto, ¿no? Yo creo que quien hace eso es precisamente quien no tiene la razón. Y ese es un poco un criterio que nosotros sustentamos. Según el regidor Edgar Hidalgo, de la Municipalidad de San Martín de Porres, sustenta, ¿no?, que la congresista Zenaida Uribe tiene mucha injerencia con el presidente de la República para que dictamine, ¿no?, que esto ya esté zanjado y esto sea de independencia. Tiene Zenaida Uribe que quiere ser alcaldesa próximamente, pues sabemos que ya no hay reelección inmediata, y es por ello que Zenaida está trabajando en conjunto con el Palacio de Gobierno para que las obras que hace poco han inaugurado, que son los muros de contención, le genere votos, porque como congresista, con el problema de los paneles publicitarios, ha quedado muy mal. No, bueno, verdad que yo no, a mí eso sí me parece risible, poco serio, ¿no? Yo creo que cuando alguien habla de alguien tiene que tener un fundamento, tiene que tener una razón. Yo creo que es poco serio que uno hable de personas a las que probablemente no conozca mucho o de las que sepa muy poco, ¿no es cierto? Yo no me atrevería a expresar cosas de ese tipo. Lo que yo sí puedo sustentar de que yo hable sobre la vida o la acción de la congresista Zenaida Uribe me parece no adecuado y no tiene nada que ver con este asunto. La congresista Zenaida Uribe no ha intervenido en nada en estos espacios. Y pretender decir no, que al presidente de la República un día se le ocurrió promover esto también es otra falacia. Señores, existe una ley de demarcación territorial. Esa ley establece todo este procedimiento. Esto es un procedimiento, el informe del Instituto Metropolitano de Planificación que determina que esa zona es una zona de competencia del Distrito de Independencia, tiene creo que 20 años, 15 años. Entonces la congresista ni siquiera había soñado con ser congresista, ¿no es cierto? Ese informe, porque la ley lo dice, se eleva a la Dirección Nacional de Demarcación Territorial, que es un órgano técnico de la Presidencia del Consejo de Ministros. Entonces, ese órgano también se pronuncia de la misma manera. Es un informe técnico, es un especialista. Es como un arquitecto opinando del plano de una casa. Entonces, informe favorable. Ese informe, porque la ley lo dice, tiene que pasar a la presidencia del Consejo de Ministros, al ministro de la PCM. Él valida el informe. Ese informe luego, porque la ley también lo dice, tiene que ser sometido al Consejo de Ministros. O sea, todos los ministros tienen que validar ese informe. Entonces, luego de ese informe, el presidente lo rubrica porque la ley le establece esa responsabilidad, no porque sea una ocurrencia personalísima, ni porque sea un proyecto del presidente. Obviamente el presidente tendrá también su opinión personal. Yo creo que el presidente, como cualquier mandatario, estará del lado de la verdad, del lado de la justicia, del lado de lo razonable, ¿no? Pero en todo caso, el presidente la rubrica porque ha cumplido con todos los procedimientos de ley. Y luego el presidente lo que hace es poner la consideración del Congreso. Tampoco aprueba nada, simplemente tramita el documento al Congreso. Y es en el Congreso donde está. Ahora en el Congreso ya está, a pesar de que eso es un trámite técnico, está un año en el Congreso. Entonces, yo creo que hay cosas que hay que evaluarlas y discutirlas pues en su justo valor, en su justo espacio. No me parece poco serio ese tipo de comentarios, realmente no tiene ningún asidero. Hace poco estaba el congresista Daniel Ugatás en reunión con el alcalde de San Martín de Porres, justamente para indagar un poco más en el tema, porque sabemos que ya el congresista, según el mismo congresista, ha retirado su firma, ¿no?, de este proyecto de ley.
y muchos más se están sumando. No sé qué va a terminar este problema, alcalde. Sí, pero a ver, para poder ver cuál es el rol del congresista Bugatás. Primera pregunta, ¿el congresista Bugatás es miembro de la Comisión de Demarcación Territorial? No. Entonces, ¿qué firma puede retirar? ¿De qué documento puede retirar? Si él no es firmante de ningún pronunciamiento. Entonces, eso es una mentira. Ahora, lo otro es una opinión personalísima del congresista, puede ser respetable, pero habría que preguntarle si esa opinión está fundamentada, ¿no? Si él ha leído los documentos y se ha informado adecuadamente, porque a veces, obviamente, alguna actividad protocolar de repente lo lleva a algún espacio y dentro de ese espacio trata de emitir una opinión sin tener la información sustentatoria. Nosotros le pediríamos a los señores congresistas que lean los fundamentos, que lean el sustento de los documentos de ambas partes y que emitan pues un pronunciamiento como lo dicen las normas, ¿no? Los congresistas y los políticos que representamos a la comunidad emitimos un voto de conciencia, ¿correcto? O sea, que emitan un voto de conciencia, defendiendo lo justo, defendiendo el Estado de Derecho, defendiendo la verdad, defendiendo la justicia, defendiendo el respeto mutuo de los ciudadanos. No le pedimos otra cosa, no le pedimos que satisfagan nuestras opiniones o nuestros caprichos. La Municipalidad de San Martín, alcalde, en última instancia, quiere una consulta popular, que los vecinos de esa zona, de esa franja, decidan realmente si quieren pertenecer a San Martín o a Independencia. ¿Eso es viable? Claro, mire, en principio todos los ciudadanos, como le digo, podemos tener opiniones. Podemos tener de alguna manera ciertas aspiraciones. Son justas, respetables y son parte de la naturaleza misma de las personas. Pero nuestras aspiraciones, nuestras opiniones, para poder convertirse en derecho, tienen que estar enmarcadas dentro de la ley. ¿Correcto? Entonces yo puedo invocar algo que la ley me permite invocar. Entonces, obviamente, ese derecho a consulta, o sea, solamente es permitido cuando existe un conflicto. Le expliqué que en el caso de nosotros no existe conflicto. La categoría de conflicto, según la ley de demarcación territorial, como ya está definida, les expliqué los fundamentos. Ahora, la otra posibilidad que establece la ley para la consulta es cuando existan zonas en abandono. ¿Por qué la ley prevé este tema? Porque hay zonas pues alejadas de las provincias, en las zonas de frontera, donde de repente por una cuestión territorial una comunidad pertenece a una zona, pero que al final el otro gobierno el que está limitando sí tiene desarrollado, por decir, no sé, vivo en la zona del BRAE, ¿no es cierto? Y ahí vivo en la zona limítrofe de una región con la otra y resulta que la región donde vivo pues no hay abandono, no hay servicios, no hay salud, no hay seguridad, no hay nada y solamente cruzando al frente sí tengo otra región que sí se ha desarrollado y tiene todo. Entonces, en esas circunstancias la ley permite una consulta por eso yo le explicaba que tanto el conflicto como la consulta son categorías que están normadas por la ley, no son unas ocurrencias. Podríamos decir nosotros que se nos consulte también a nosotros a ver qué opinamos, qué queremos y que se complazca pues nuestra voluntad, ¿no es cierto? No funciona así los estados, los seres humanos y es parte de la evolución de la civilización. Obviamente evolucionamos creando el Estado, creando la nación, creando las leyes para que se regulen nuestras formas de convivencia y prime la justicia, el respeto, el orden. Entonces, para que eso ocurra, tenemos que respetar las normas. Ya ese tiempo donde pues probablemente en la tiempo de las cavernas, en la época primitiva, cada uno pues hacía prevalecer su voluntad, ¿no es cierto? Y cuando no satisfacían su voluntad, agarraba pues y atacaba al otro, o lo atropellaba, o lo golpeaba, ¿no? Pero gracias a Dios pues ya son varios siglos de evolución del ser humano y eso ya no existe. Ya el regidor Edgar Hidalgo tiene que ser un Tía María, un conga aquí, si es que no había razón. Bueno, qué pena, ¿no? Qué pena que haya personas que todavía piensen así, ¿no? Qué pena, qué lástima que haya personas que piensen así. Yo creo que nuestro país requiere de autoridades serias, de personas
que respeten el Estado de Derecho y que respeten a los otros ciudadanos. Nosotros somos pues ciudadanos de este Estado, de esta nación que se llama Perú. Nosotros somos moradores de Lima Norte, que aspiramos que sea una sola familia, una sola fuerza y que se convierta en la ciudad modelo, en esa ciudad de futuro que todos queremos para liderar el progreso y el desarrollo de nuestra nación. Y pensar que todavía hay algunas autoridades que quieren agarrar a palos, a pedradas, a quienes no lo complacen, verdaderamente me parece regresar pues a la época primitiva. Yo creo que ya hemos evolucionado bastante de ese tiempo. Creo que hay un interés más económico. Sabemos que esta franja congrega centros comerciales, centros educativos, el Poder Judicial y empresas en general. Eso es lo que reclama San Martín realmente, el tema económico. ¿Y cuánto recauda realmente en la Municipalidad de Independencia en arbitrio? Claro, pero miren, yo creo que como en la vida de las personas, cuando uno se pone a envidiarle al otro su progreso y cuando quiere apoderarse del progreso de otro, al final se queda siempre abajo y nunca desarrolla. Entonces, los gestores de gobierno no tenemos que estar ambicionando lo que no nos corresponde, ni tenemos que estar envidiando a otro su progreso, su desarrollo. Lo que tenemos es que construir el desarrollo de nuestros propios territorios. San Martín es un territorio inmenso, tiene una infinidad de fábricas. Yo creo que si las contamos, tiene más fábricas que todo lo que tenemos nosotros en este damero comercial industrial. Entonces, ¿por qué no se preocupan en organizarlas, en de alguna manera fomentar su desarrollo, hacer que se vuelvan emprendimientos exitosos y obviamente contribuyan pues al mejoramiento de la calidad de vida de su población? O sea, se pierde más tiempo generando estas percepciones equívocas, porque al final la razón va a terminar del lado que corresponde. Podrá demorarse, podrá dilatarse, podrán usarse 1000 argumentos para poder demorar, pero la verdad puede tardar, pero siempre llega. Y nosotros de Independencia tenemos la tranquilidad de estar del lado de la verdad, del lado de la justicia, defendiendo con convicción lo que consideramos justo. No atacamos, ni atropellamos, ni intimidamos, ni amenazamos a nadie. Solo pedimos que se nos respete y que se escuchen nuestras razones y se la validen bajo lo que nosotros consideramos hoy en el Congreso un criterio de conciencia. Alcalde, para terminar la entrevista, ¿qué le podríamos decir, no, a los vecinos de San Martín, que también muchos están inquietos, justamente porque no saben si son de Independencia o son de San Martín? No, yo creo que los ciudadanos no tienen ningún problema. Yo creo que los vecinos nos sentimos una sola familia. Yo creo que en el Perú todos somos hermanos y compartimos hace bastante tiempo esa sensación de unidad, de fraternidad, de amistad, que es lo único que nos puede hacer grande. Yo creo que a nivel de los pobladores no existe esa división. Existe gente interesada que a veces por algunos intereses medios no muy transparentes tratan de promover estas cosas, pero en realidad el ciudadano común y corriente quiere mejor calidad de vida, quiere progreso, quiere bienestar, quiere autoridades y líderes responsables que lo guíen en esa búsqueda del mañana mejor que todos soñamos para nosotros, para nuestros hijos, para nuestras familias, para nuestro país, para nuestra ciudad.